Departamento de Estado de Estados Unidos. Las sanciones occidentales no han destruido la economía rusa. Las sanciones occidentales no han destruido la economía rusa, declaró el coordinador de la política de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, James O'Brien. Rusia podrá sostenerse durante bastante tiempo. No vemos un colapso, dijo el funcionario norteamericano en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El mes de junio el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, señaló que la economía de su país continúa recuperándose pese a las sanciones. La economía nacional sigue recuperándose sin importar las sanciones y los obstáculos que ponen a nuestro país. En 5 meses el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, registró un 0,6%, dijo Mishustin en una reunión con el presidente Vladimir Putin. El funcionario O'Brien fue propuesto para el nuevo puesto en el Departamento de Estado por el presidente de su país, Joe Biden. O'Brien es ahora el jefe de la Oficina de Coordinación de Sanciones de la Dependencia Federal. Las autoridades de Rusia declararon en más de una ocasión que el país euroasiático podrá resistir la presión de las sanciones que Occidente empezó a ejercer hace unos años y sigue intensificando. El presidente Putin declaró que la política de contención y debilitamiento contra Rusia es una estrategia occidental a largo plazo, así como subrayar que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial. Tras el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, registrado el 24 de febrero de 2022, Occidente intensificó la presión de las sanciones sobre Moscú. La interrupción de las cadenas de suministro ha provocado una subida de los precios de los combustibles y los alimentos en Europa y Estados Unidos. En el Reino Unido, el aumento del coste de la vida ha afectado a millones de hogares. Los grandes empresarios venezolanos también levantan las banderas contra las sanciones de Estados Unidos. El presidente del gremio de empresas Fedecámaras, Adán Celis, reconoció la necesidad de eliminar las sanciones económicas de Estados Unidos sobre el país caribeño. En diálogo con Sputnik, el analista Orlando Romero Arrington afirma que el llamado contra las medidas coercitivas de Washington muestra el resquebrajamiento de la oposición venezolana. El empresario Adán Celis, electo de forma reciente como presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, agrupación que reúne a entidades económicas, empresariales y gremiales del país sudamericano, reconoció en sus declaraciones que las sanciones de Estados Unidos han perjudicado a la economía venezolana. Nosotros pedimos, evidentemente, que las sanciones se levanten. Eso no ha hecho sino empobrecer al país. Y a través de eliminar esas sanciones, podamos tener un comercio más fluido. Nadie puede pedir un país que esté sancionado, eso no sirve, eso lo que ha hecho es un daño al país, afirmó el empresario a la radiodifusión local. Y es que Venezuela suma 900 sanciones económicas que se han impuesto desde 2015, las cuales han provocado mermas del orden de un 99% en los ingresos económicos del país, de acuerdo a sus autoridades. Al respecto, el comunicador y analista internacional Orlando Romero Arrington señala en entrevista con Sputnik que las palabras de Celis exponen la realidad de la burguesía nacional, que de alguna manera u otra se benefició con la política abierta de cero impuestos a las importaciones, que surgió a partir de la crisis, y que en este momento levantan las banderas en contra de las sanciones y a favor de la reactivación del intercambio económico global. Reafirma una necesidad bastante sentida de todos los sectores y todos los actores del tejido social venezolano.
El levantamiento de las sanciones y la reactivación de la economía a partir del comercio internacional y la importación de productos hacia Venezuela y también su exportación, indica. Según el analista venezolano, el reclamo desde el sector empresarial contra las sanciones impuestas por Estados Unidos constituye un escenario favorable y es, también, un símbolo fehaciente del resquebrajamiento de la oposición político-económica venezolana que encabeza la derecha política del país y está automáticamente impregnada por las directrices de Washington. De acuerdo con Romero Arrington, un sector importante del empresariado venezolano les está diciendo, de una manera quizás un poco temerosa a esas fuerzas opositoras que incluso financia, que el empresariado nacional está de acuerdo en pedirle al gobierno de Estados Unidos que levante las sanciones. El comunicador opina que con la actitud del presidente de Fede Cámaras cesa un aspecto importantísimo de la guerra de cuarta generación que llevan contra Venezuela, básicamente el ala económica. Probablemente la Casa Blanca haga eco de estas peticiones y las use a su favor, es decir, exige entonces elecciones y una serie de condiciones que suenan muy bien y hacen mucho ruido en lo mediático, pero cuando se contrastan con la realidad naufragan, concluye. Los estadounidenses se mudan a Rusia para preservar los valores tradicionales. La agresiva promoción de la llamada diversidad e inclusividad en los Estados Unidos ha llevado a muchos de sus ciudadanos a mudarse a países como Rusia, donde los valores tradicionales son respetados y protegidos por el gobierno y la sociedad. Un número no especificado de estadounidenses, todos ellos personas exitosas con valores tradicionales, se ha mudado recientemente de su país a Rusia, estableciéndose cerca de la ciudad de Serpukhov, en la región de Moscú, dijo el funcionario Evgeny Primakov, jefe de la Agencia Federal Rusa para Asuntos de la Comunidad de Estados Independientes, compatriotas que viven en el extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional, Rosotrudnichesvo. Según él, todos estos inmigrantes tienen o tenían en Estados Unidos sus negocios propios, que están dispuestos a vender o ya vendieron para trasladarse a Rusia. En su mayoría son personas con valores tradicionales, creyentes pero no necesariamente cristianos ortodoxos, dijo, y agregó que estos estadounidenses tampoco tienen necesariamente ascendencia rusa. La mayoría de estos inmigrantes tiene familias numerosas y, como explicó Primakov, ven a Rusia como un lugar donde sus hijos pueden crecer y convertirse en personas libres y sensatas con un calibre moral normal. Primakov mencionó que se está negociando la construcción de un pueblo en la región de Moscú, donde podrían establecerse inmigrantes procedentes de Estados Unidos, para lo que se han destinado unas 27 hectáreas de terreno cerca de Serpukhov. Hay extranjeros que ya se están asentando cerca de Yaroslavl, dijo a los medios en junio y señaló que estos inmigrantes ven a Rusia como una arca adecuada y tranquila. Mientras que en Estados Unidos las autoridades impulsan a nivel federal los muy cuestionados, por asociaciones de padres, educadores y la comunidad médica, tratamientos de cambio de género para menores, Vladimir Putin firmó una ley la semana pasada que prohíbe efectivamente la reasignación de género en Rusia. La legislación rusa también incluye disposiciones destinadas a proteger a las personas religiosas de las burlas públicas vinculadas a sus creencias, mientras que los planes de estudio de las instituciones educativas rusas carecen de materias como la llamada teoría crítica de la raza.